Buenas tardes. ¿Qué son las organizaciones de las Naciones Unidas? ¿Qué son las Naciones Unidas? Son una singular organización internacional de 191 estados soberanos. Fueron creados a raíz de la Segunda Guerra Mundial para mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar las relaciones de amistad entre las naciones y promover el progreso social, un mejor nivel de vida y los derechos humanos. El sistema de organización de las Naciones Unidas consiste en Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Financiera, la Corte Internacional de Justicia, la Secretaría. ¿Por qué son necesarias las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas facilitan la consulta instantánea entre gobiernos y constituyen un foro para hacer frente a los problemas a largo plazo. Las Naciones Unidas son un catalizador de la acción respecto a los principales problemas mundiales y son el mejor mecanismo de que se dispone para movilizar y mantener la cooperación internacional a fin de solucionar esos problemas. En las Naciones Unidas ayudan a consolidar la economía, erradicar las enfermedades, aplicar la producción alimentaria y rápidamente ante los desastres naturales. También las Naciones Unidas y sus organismos protegen a los grupos vulnerables, como los niños, los refugios, las personas desplazadas, las minorías, los pueblos indígenas y las personas impedidas. Las Naciones Unidas y sus organismos proporcionan el mecanismo para establecer normas técnicas y jurídicas en esferas vitales de la interrelación mundial, como las normas de seguridad aérea y los derechos humanos. ¿Son las Naciones Unidas un gobierno mundial? Las Naciones Unidas no son un gobierno mundial, ni nunca han pretendido serlo. Son una organización de estados soberanos e independientes que hacen únicamente lo que esos estados miembros soberanos deciden que deben hacer, o sea, que es un instrumento. ¿Cuál es la función de la Asamblea General? La Asamblea General es un foro mundial único en el que están representados todos los estados miembros en ella y solo en ella, donde se abordan los problemas más urgentes del mundo y donde todos los países pueden expresar sus diferencias y llegar a un entendimiento sobre un proceder. ¿Cuál es la función del Consejo de Seguridad? El Consejo de Seguridad es un órgano de las Naciones Unidas, responsable en primera instancia del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Reunido de manera casi continua, el Consejo se ocupa de las crisis a medida que éstas se declaran conforme a la Carta. Las decisiones del Consejo tienen fuerza jurídica obligatoria. Los estados, los miembros están obligados a cumplirlas. ¿Cuál es la función del Consejo Económico y Social? El Consejo Económico y Social, uno de los órganos principales de las Naciones Unidas, es el foro central de la Organización para los Asuntos Económicos Sociales, en virtud de la Carta.
El Consejo es el órgano primario para la promoción de niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso económico y social. ¿Cuál es la función del Secretario General de las Naciones Unidas? El Secretario General de las Naciones Unidas es el oficial más alto de las Naciones Unidas y su principal funcionamiento administrativo es el símbolo de la organización ante la opinión pública mundial, sobre todo su funcionamiento fundamental de medidor y conciliador. El secretario general señala la atención mundial, las principales cuestiones internacionales, tales como el desarrollo, el desarme, los derechos humanos, y una de las principales responsabilidades del secretario general es señalar a la atención del Consejo de Seguridad cualquier cuestión que amenace la paz y la seguridad internacional. La imparcialidad del secretario general es uno de los bienes más importantes que poseen las Naciones Unidas. ¿Quiénes trabajan en las Naciones Unidas y qué hacen? Bueno, trabajan economistas, traductores, estadísticos, secretarios, productores de televisión, expertos en computadores, médicos y carpinteros. Son solo una pequeña muestra de la gran diversidad de personas que, con distintas especialidades y antecedentes, trabajan como funcionarios de las Naciones Unidas. En el sistema de las Naciones Unidas emplean a más de 64.700 personas en todo el mundo. ¿Qué cosas solo las Naciones Unidas pueden hacer? La mayor parte de labor de las Naciones Unidas se dedica al desarrollo y a la asistencia humanitaria mediante programas de unos 135 países. El sistema de las Naciones Unidas proporciona anualmente más de 25.000 millones de dólares en asistencia. Su universalidad. ¿Qué cosas solo las Naciones Unidas pueden hacer? Su universalidad. Todos los países tienen voz cuando se adoptan las decisiones políticas principales. Su imparcialidad. No representan a ningún interés concreto, sea nacional o comercial. Su presencia mundial. Tiene la red más amplia de las oficinas de los diversos países para la prestación de asistencia para el desarrollo. Su dedicación a todos los pueblos de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas protegen el medio ambiente. Una serie de órganos técnicos proporcionados por las Naciones Unidas se ocupa de tomar el pulso al medio ambiente por los indicadores vitales del medio ambiente, tales como los océanos, la atmósfera, la contaminación y los recursos renovables. La Organización para la Agricultura y la Alimentación vigila la población de peces acerca del riesgo de sobrepesca. El grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático vigila el clima mundial y el posible calentamiento de la atmósfera. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial es la mayor fuente de préstamos multilaterales para proyectos sobre el medio ambiente en los países de desarrollo.
¿Qué hacen las Naciones Unidas en pro de los derechos humanos? El secretario general y el alto comisionado plantea de forma confidencial a los gobiernos cuestiones que les preocupen en materia de desarrollo humano. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los desarrollos humanos plantean a los gobiernos las cuestiones que le preocupan en esa esfera. Trata de prevenir que se violen los derechos humanos. Reaccionan cuando ellos ocurren e investigan las cosas de violación en un determinado país. La Comisión de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas es el único órgano intergubernamental que celebra reuniones públicas sobre las violaciones de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Los expertos de las Naciones Unidas mantienen en observación las situaciones de los derechos humanos en un determinado país o se ocupan de violaciones como la tortura y alerta a la comunidad internacional sobre los atropellos generalizados sobre los derechos humanos. Funciones de la OMS en la salud pública. La OMS cumple sus objetivos mediante las siguientes funciones básicas. Primero, ofrecer liderazgo en temas cruciales para la salud y participar en alianza cuando se requiere actuación conjunta. Determina las líneas de investigación y estimula la producción, difusión y aplicación de conocimientos valiosos. Establece normas y promover y seguir de cerca su aplicación en la práctica. Formular opciones de política que aunque al principio éticos y de funcionamiento científicos, prestan apoyo técnico, catalizar el cambio y crear capacidad institucionales duradera. Estas funciones básicas se han descrito en el 11º Programa General de Trabajo, que proporciona el marco para el programa de trabajo, el presupuesto, los recursos y los resultados a nivel de toda organización titular. Muchas gracias.